casos de abuso sexual en la Iglesia Católica han sido uno de los mayores escándalos en la historia contemporánea de la institución. Durante décadas, miles de niños y adolescentes han sido víctimas de abusos perpetrados por sacerdotes, muchas veces con el conocimiento y la protección de altos mandos eclesiásticos. Este documento presenta algunos de los casos más impactantes y bien documentados a nivel mundial, junto con un análisis de las causas, consecuencias y respuestas a esta crisis. Los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica constituyen un fenómeno de grandes dimensiones y alcance universal. Este problema ha sido abordado en diversos estudios que analizan tanto las causas como las respuestas jurídicas e institucionales. Por ejemplo, el libro Abusos sexuales en la Iglesia Católica. Análisis del problema y de la respuesta jurídica e institucional recopila investigaciones sobre esta problemática en instituciones religiosas. El impacto psicológico en las víctimas es devastador, afectando su bienestar emocional y social. Una revisión sistemática de la literatura sobre abuso sexual eclesiástico destaca las secuelas psicológicas en las víctimas, incluyendo trastornos emocionales y dificultades en las relaciones interpersonales. Además, la percepción pública de la Iglesia se ha visto gravemente afectada. Investigaciones señalan que, tras entrevistar a miembros del clero y congregaciones religiosas, se evidencia una necesidad urgente de reformas y de una mayor transparencia por parte de la institución para abordar adecuadamente estos casos. Los casos de abuso sexual en la Iglesia Católica han tenido un impacto profundo y duradero en las víctimas y en la sociedad en general. La magnitud del problema ha llevado a una creciente demanda de justicia, transparencia y reformas dentro de la institución eclesiástica. La Iglesia ha priorizado su reputación sobre la justicia, ocultando casos y protegiendo a los abusadores en lugar de colaborar con las autoridades. Durante décadas, la institución se negó a cooperar con las investigaciones, destruyó pruebas y ocultó información clave. La estructura jerárquica de la Iglesia impide que las víctimas denuncien sin temor a represalias, lo que perpetúa el abuso. Las sanciones internas suelen ser leves y no sustituyen la acción de la justicia civil, permitiendo que los abusadores continúen en sus funciones o sean trasladados a nuevas parroquias. Gerald Ridsdale, sacerdote católico australiano, fue condenado por abusar de más de 70 niños entre 1961 y 1988. A pesar de las denuncias, la Iglesia optó por trasladarlo de parroquia en parroquia en lugar de denunciarlo a las autoridades. En 2013, testificó ante la Comisión Real Australiana de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil, admitiendo sus crímenes. Falleció en prisión en 2025. Karadima, sacerdote chileno de gran influencia en la Iglesia, fue acusado de abusar de jóvenes y seminaristas durante varias décadas. Sus víctimas lo denunciaron en 2010, y aunque el Vaticano lo declaró culpable en 2011, no enfrentó la justicia chilena debido a la prescripción de los delitos. En 2018, el Papa Francisco destituyó a varios obispos chilenos implicados en el encubrimiento del caso. Karadima falleció en 2021. Garrick, ex cardenal estadounidense, fue una de las figuras más prominentes de la Iglesia hasta que se reveló que había abusado sexualmente de seminaristas y menores de edad durante décadas. En 2019, fue expulsado del sacerdocio, convirtiéndose en el primer cardenal en ser laicizado por abuso sexual. En 2021, fue acusado formalmente de agredir a un menor en los años 70. En 2024, un juez de Estados Unidos suspendió el juicio por abuso sexual contra el ex cardenal Theodore M. Garrick. El magistrado dictaminó que el acusado es incompetente, debido a un diagnóstico de demencia.
La denuncia alega que agredió sexualmente a un hombre desde que tenía 11 años y lo llevó a fiestas con otros abusadores. Los fiscales de Wisconsin se enteraron del presunto asalto de 1977 a través de un programa dedicado a procesar casos de abuso por parte de líderes religiosos, dijeron en un comunicado en el momento en que Carrick fue acusado. Los funcionarios pudieron presentar cargos contra él porque el plazo de prescripción no se aplica a personas que no son residentes del estado. Una ley similar permitió a los fiscales de Massachusetts presentar su caso contra Carrick más de 40 años después. En 2021, una investigación independiente liderada por Jean-Marc Sauvé reveló que más de 330.000 niños fueron abusados sexualmente por sacerdotes y otros miembros de la Iglesia en Francia desde 1950. El informe documentó cómo la institución encubrió los crímenes durante décadas, priorizando la protección de su reputación sobre la de las víctimas. Marcial Maciel, fundador de la Congregación Legionarios de Cristo, fue acusado de abusar sexualmente de decenas de niños y seminaristas. Durante años, el Vaticano ignoró las denuncias en su contra debido a la influencia y el poder económico de Maciel. En 2006, el Papa Benedicto XVI lo sancionó y lo obligó a retirarse a la vida privada. Maciel murió en 2008 sin enfrentar la justicia. En 2018, un informe del Gran Jurado de Pensilvania reveló que más de 300 sacerdotes abusaron de al menos 1.000 niños durante 70 años. La investigación documentó cómo la Iglesia encubrió los crímenes, destruyó pruebas y trasladó a sacerdotes abusadores a otras parroquias en lugar de denunciarlos. En 2023, una investigación independiente reveló que al menos 4.800 niños fueron víctimas de abuso sexual por parte de clérigos en Portugal desde 1950. El informe destacó cómo la jerarquía eclesiástica ignoró y ocultó las denuncias, permitiendo que los abusadores continuaran en sus funciones. En un fallo histórico, la justicia colombiana sancionó a la Iglesia Católica por abuso sexual cometido por un sacerdote contra 2 hermanos. La sentencia estableció que la institución debía asumir responsabilidad y reparar a las víctimas, marcando un precedente en el país. Paul Shanley, un sacerdote de Boston, fue uno de los principales protagonistas del escándalo de abusos en la Iglesia de Estados Unidos en 2002. Durante décadas, abusó de niños y adolescentes, mientras defendía públicamente relaciones sexuales entre adultos y menores. Fue condenado en 2005 a 12 años de prisión y liberado en 2017, lo que generó indignación en las víctimas. Exobispo de Cheyenne, Wyoming, Hart fue acusado de abusar de al menos 12 menores entre los años 70 y 90. Durante años, la diócesis protegió su reputación y las denuncias fueron desestimadas. En 2020, el Vaticano concluyó que Hart había cometido abusos, pero decidió no sancionarlo penalmente. Anna Trella, un influyente sacerdote y psicoanalista francés, que asesoró al Vaticano en temas de sexualidad, fue acusado de abusar sexualmente de jóvenes seminaristas a quienes supuestamente trataba para ayudarles con problemas de orientación sexual. Se ha opuesto a los derechos civiles de los homosexuales y a la ordenación de los homosexuales al sacerdocio católico. En 2022, el Vaticano lo sancionó, pero nunca fue llevado ante la justicia civil. Fortune fue un sacerdote irlandés acusado de abusar de al menos 29 niños en los años 70 y 80.
se le permitió seguir ejerciendo a pesar de las denuncias en su contra. En 1999, antes de enfrentarse a juicio, se suicidó en su celda. Oliver O'Grady fue un sacerdote católico irlandés, que trabajó en California durante los años 70 y 80. Se estima que abusó de más de 25 niños, incluidos bebés de solo 9 meses de edad. El modus operandi de él era ganarse la confianza de las familias para acercarse a los niños y manipularlos. La diócesis de Stockton tenía conocimiento de sus crímenes desde 1976, pero en lugar de denunciarlo, simplemente lo trasladaban de parroquia en parroquia. En 1993, fue condenado a 14 años de prisión, pero solo cumplió 7 antes de ser deportado a Irlanda. En 2010, la policía irlandesa encontró miles de archivos de pornografía infantil en su posesión. Este caso fue documentado en el impactante documental Líbranos del Mal del 2006, que incluye testimonios de sus víctimas y revela el encubrimiento por parte de la iglesia. John Keoghan fue un sacerdote de Boston, que abusó de al menos 130 niños entre 1962 y 1995. La arquidiócesis de Boston, dirigida por el cardenal Bernard Law, sabía de las denuncias, pero en lugar de denunciarlo, simplemente lo trasladaban a diferentes parroquias. En 2002, se reveló el escándalo en el Boston Globe, lo que provocó una crisis global en la Iglesia Católica. En 2002 fue condenado a 10 años de prisión, pero en 2003 fue asesinado en la cárcel por otro recluso. Su caso fue clave en la exposición de la red de encubrimiento de la iglesia en Boston, y sirvió como base para la película Spotlight del 2015, que ganó el Oscar a Mejor Película. El caso de Peter Ujerman es uno de los escándalos más graves de abuso sexual en la Iglesia Católica, debido a la participación del entonces arzobispo de Múnich y Freising, Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Este caso expone cómo altos jerarcas eclesiásticos, incluyendo a quien más tarde se convertiría en líder de la Iglesia Católica, permitieron que un sacerdote abusador continuara en el ministerio en lugar de ser denunciado y sancionado. Peter Ujerman fue un sacerdote alemán acusado de haber abusado de niños en la década de 1970. Su primera denuncia conocida ocurrió en 1979, cuando trabajaba en la diócesis de Essen, en el oeste de Alemania. Tras la denuncia de que había abusado de varios menores, en lugar de ser entregado a la justicia, fue transferido a la diócesis de Múnich y Freising en 1980. En 1980, Joseph Ratzinger era arzobispo de Múnich y Freising. En ese momento, se tomó la decisión de trasladar a Ujerman a esa diócesis, supuestamente para que recibiera terapia. Pero, en lugar de ser apartado del sacerdocio o entregado a las autoridades, se le permitió continuar con sus labores pastorales, incluyendo el contacto con menores. Pocos años después de su traslado, Ujerman abusó de más niños, lo que llevó a su suspensión parcial en 1986. Sin embargo, permaneció activo en la iglesia hasta 2010, cuando finalmente fue apartado de sus funciones tras la presión mediática por los casos de abuso sexual en Alemania. En 2022, un informe independiente elaborado por un bufete de abogados de Múnich reveló que Joseph Ratzinger estaba presente en la reunión de 1980, donde se decidió permitir que Ujerman siguiera en funciones pastorales. Esto contradijo a lo que el Papa emérito había afirmado anteriormente, que no tenía conocimiento del caso. El informe también concluyó que Benedicto XVI manejó mal otros 3 casos de sacerdotes abusadores cuando estuvo al frente de la arquidiócesis. Tras la publicación del informe en 2022, Benedicto XVI reconoció haber estado presente en la reunión de 1980, pero negó haber encubierto el abuso. En una carta pública, expresó vergüenza y dolor por lo ocurrido, aunque no asumió responsabilidad directa. El escándalo reforzó la crisis de la iglesia en Alemania, donde miles de fieles han abandonado la institución debido a los casos de abuso y encubrimiento. Se cuestionó la falta de sanciones internas para altos jerarcas que protegieron abusadores.
A pesar de sus intentos de combatir los abusos durante su pontificado, su implicación en este caso empañó su imagen. El abuso sexual en la Iglesia Católica no es un problema aislado ni de unos pocos individuos corruptos, sino un fenómeno sistémico que ha afectado a miles de personas en todo el mundo. Durante décadas, la institución ha priorizado su reputación sobre la protección de los más vulnerables, encubriendo crímenes, silenciando víctimas y permitiendo que los abusadores continuaran en el sacerdocio. Los casos expuestos muestran un patrón de impunidad. Sacerdotes trasladados de parroquia en parroquia, investigaciones internas que nunca llegan a la justicia civil y obispos que encubren delitos para evitar el escándalo. Incluso figuras de alto rango, como el ex cardenal Teodoro Encarrico o el propio Papa Benedicto XVI, han sido señalados por su participación en este encubrimiento. En términos de justicia, aunque ha habido avances en las últimas décadas con investigaciones independientes, destituciones y sanciones, la mayoría de los casos han quedado impunes, debido a la prescripción de los delitos o la falta de voluntad por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles para actuar con firmeza. Muchas víctimas han muerto sin recibir justicia. El abuso sexual en la Iglesia no solo ha destruido la vida de miles de personas, sino que también ha provocado una crisis de fe sin precedentes. La confianza en la institución se ha visto gravemente afectada, y muchas personas han optado por alejarse de la religión debido a la hipocresía y la falta de respuesta efectiva ante estos crímenes. Sin embargo, este tema no debe limitarse a señalar a la Iglesia Católica, sino a cuestionar cualquier sistema de poder que permite el abuso y protege a los victimarios en lugar de a las víctimas. La lucha contra la impunidad no debe depender únicamente de la voluntad del Vaticano, sino de una exigencia social global para que las instituciones religiosas, gubernamentales y judiciales actúen con transparencia y justicia. El verdadero cambio solo llegará cuando la sociedad deje de ver a la Iglesia como una entidad intocable y exija responsabilidad, reparación y prevención. Solo así podremos garantizar que las futuras generaciones crezcan en un mundo donde el abuso no sea tolerado, sin importar de dónde provenga. Si el video te gustó, comenta, suscríbete y comparte, eso me ayudaría demasiado. Agrégame en mis redes sociales, los links están en la descripción. Recuerda que tus ideas son bienvenidas aquí. Nos vemos en un próximo video.